Contracultura. Un instinto que rechaza, tanto a nivel personal como político, la violación sin entrañas de nuestra sensibilidad humana. Es una situación histórico-crítica de unas proporciones absolutamente sin precedentes. Nosotros somos ese extraño animal sin cultura, cuyo instinto biológico de supervivencia se expresa a sí mismo generacionalmente. Durante la Guerra Fría hubo una década muy particular para Estados Unidos y el mundo en general. Esta fue la de 1960. Los problemas que se habían gestado en años anteriores, como la presión por parte de las minorías raciales para obtener derechos civiles, la pobreza generalizada y los movimientos de las mujeres por la igualdad, terminaron por explotar en los años 60. La manera de pensar en la población joven había sufrido un cambio significativo. Ellos ya no seguían los mismos valores que sus padres en años anteriores. A este fenómeno de desprendimiento del pasado y la creación de una nueva conciencia social, Theodore Roszak lo nombró como contracultura. En palabras de Rafael Descalard, este movimiento contenía una actitud de protesta contra la sociedad teocrática que trataba de evitar la burocratización de los partidos y organizaciones revolucionarias tradicionales, y que proponía unos medios nuevos para transformar la sociedad. En 1967, los jóvenes se manifestaron a lo largo y ancho del país para demostrar su descontento por el gobierno estadounidense y sus constantes intervenciones en el mundo. Detener el bombardeo en territorio vietnamita fue una de las principales demandas de los manifestantes. Dentro de estas revueltas, podemos apreciar un movimiento realizado en su mayoría por hippies llamado el Flower Power, el cual se caracterizó por ser pacifista y antiintervencionista. Como ya lo mencioné, el concepto de contracultura fue acuñado en 1969 por Theodore Roszak en su libro El nacimiento de una contracultura, reflexiones sobre la sociedad teocrática y su oposición juvenil. Aquel historiador lo describe como un movimiento creado por la juventud en oposición a los valores adultos. Una de las primeras manifestaciones contraculturales y antecedente directo de los hippies fue el movimiento Beat en los años 50, el cual nació durante la Segunda Guerra Mundial. La generación Beat estuvo empujada por el irresistible impulso de los 30 gloriosos recién inaugurados y los cambios que estos traen consigo. El crecimiento exponencial del consumo, los avances tecnológicos y culturales, como la televisión o los libros de bolsillo, la liberación progresiva de las costumbres, el desmoronamiento de las barreras sociales y raciales, y muchos otros fenómenos ligados a la aparición de una nueva población, la de los teenagers, que quieren vivir mucho más que las generaciones anteriores. La generación Beat es resultado de una sociedad cambiante, no solo en sus valores, sino también en el avance tecnológico que posibilitó la circulación de música, ideas y literatura dentro de los jóvenes estadounidenses. Entre los mayores representantes de los beatniks tenemos a los poetas Jack Kerouac y William Burroughs. En sus escritos podemos apreciar un desdén por la sociedad de consumo, así como de una exaltación al consumo de las drogas y a la libertad sexual. Como ya pudimos apreciar, este cambio en la mentalidad juvenil tenía sus antecedentes en la década de los 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había experimentado un crecimiento económico impresionante. La calidad de vida de gran parte de los ciudadanos norteamericanos aumentó de manera notable, llegando a considerar que el modus vivendi americano era el estándar máximo de vida de cualquier sociedad en la historia del mundo. En este contexto, nacieron miles de niños estadounidenses, a los cuales se les conoció como los baby boomers. Con los planes americanos de educación, cada vez más jóvenes tenían acceso a las escuelas y universidades. La enseñanza dentro de las aulas abrió un mundo de posibilidades en los estudiantes. Esto les hizo darse cuenta de la desigualdad social que se vivía en todo el mundo, así como de las múltiples intervenciones militares de Estados Unidos en otros países como Guatemala, Panamá, República Dominicana, Chile, Haití, China y su apoyo a Corea del Sur en la guerra contra el norte. De esta forma, hubo un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Las ciudades se hicieron cada vez más grandes, la tecnología posibilitó los viajes al espacio, hubo una baja en la tasa del desempleo, auge en la industria automotriz, avances en la medicina y migración hacia los suburbios, por mencionar solo algunos ejemplos. La clase media se convirtió en la fuerza del país norteamericano y se empezó a utilizar el término de sueño americano para referirse al ideal de vida estadounidense. Precisamente los jóvenes se pronunciaron en contra de estos valores de la sociedad estadounidense, la de una sociedad consumista y ciega ante los problemas sociales,
El joven de los 60s era un dropout del sistema, para el que lo habían estado preparando la familia, la educación y el proceso de socialización. Activamente optaba por seguir el camino desviacionista de la vida. Cabe recalcar que este crecimiento no fue equitativo para todos los ciudadanos. Había otra Norteamérica, una en la que se vivía una enorme pobreza, desigualdad social, falta de oportunidades, mujeres discriminadas y jóvenes descontentos por la sociedad de consumo. Esta última significaba la base de la vida para cualquier ciudadano de clase media estadounidense. Era, pues, una forma de vivir orientada hacia el trabajo, el poder, el estatus y el consumo. La situación se agudizó cuando en 1964, Johnson, el presidente en turno de Estados Unidos, emprendió una escalada militar en Vietnam. El país norteamericano luchó en contra del avance comunista encabezado por Ho Chi Minh. Para ello, lanzó más de 8 millones de toneladas de explosivos a civiles. Las noticias de los brutales bombardeos a villas inocentes llegaron a oídos de la población norteamericana y en especial a los jóvenes. La intervención estadounidense en Vietnam estaba mal vista por miles de jóvenes en Norteamérica. Ellos estaban en contra de las políticas bélicas e intervencionistas de Estados Unidos en otros países. En este contexto, las manifestaciones no se hicieron esperar. Desgraciadamente, esto trajo consigo brutalidad por parte de los policías, los cuales querían apagar la llama de las revueltas, lo cual empeoró la ya de por sí difícil situación. Estos adolescentes y jóvenes adultos, impulsados por un romanticismo revolucionario, emprendieron una lucha en contra del intervencionismo de Estados Unidos. Ellos configuraron nuevos códigos de socialidad, donde el sueño americano era repudiado. Este cambio en los paradigmas sociales los llevó a hacer revueltas a lo largo y ancho del país. Se tiene registro que la primera manifestación fue en 1963. De esta forma, la contracultura se afianza y gana una popularidad en Norteamérica nunca antes vista. Como podemos apreciar, los hippies tenían motivos de sobra para estar en contra del régimen norteamericano. Siguiendo el ejemplo de los beatniks, ellos estaban en contra de la sociedad de consumo, vivían su sexualidad de manera libre y consumían drogas sin preocupación alguna. El sociólogo Stuart Hall argumenta que tanto los beatniks como los hippies compartían el mismo sentido compulsivo de desafiliación, tanto de las costumbres y formas de la vida de la clase media como de cualquier compromiso político directo. Ambos movimientos florecieron especialmente en la costa oriental. Ambos estaban atraídos por las variantes más místicas de la religión y misticismo oriental. Ambos preferían la contemplación a la acción. Ambos otorgaron gran importancia al papel de las artes expresivas, y ambos estaban fuertemente involucrados en el uso de las drogas. Podemos argumentar que la filosofía de vida hippie se basaba en una suerte de nihilismo y hedonismo, donde cultivar el espíritu era primordial. Los valores tradicionales de Occidente eran totalmente rechazados, y en su lugar se abogaba por una vida más natural y libre en todos los aspectos de la vida, desde el religioso hasta el sexual. Uno de los principales lemas dentro de la filosofía hippie era la conocida frase «haz el amor y no la guerra». Este mantra tenía distintos significados. Por una parte se refería a la permisión sexual, así como cierto respeto místico por las relaciones personales, y en última instancia tenía claras connotaciones antibélicas y antiimperialistas. Años más tarde, los mismos hippies acogerían el eslogan Flower Power para referirse a su ideología pacifista. Es claro que no todos los jóvenes de la época compartían esta posición en contra de la guerra, pero sí la gran mayoría. Las universidades fueron un punto céntrico donde los hippies se reunían para esparcir sus ideas, practicar el amor libre, consumir psicodélicos y para organizarse políticamente en contra del régimen americano. Como ya he mencionado, la aparente paz dentro del país norteamericano se resquebrajó con la invasión a Vietnam. A medida que las fuerzas militares se adentraban en el terreno vietnamita, los jóvenes comenzaron a marchar por la libertad, la organización de comunidades, a ocupar universidades, manifestaciones en masa y levantamientos urbanos. Durante la década de los 60, los hippies realizaron diversas marchas en contra del intervencionismo americano. Estas tuvieron su punto más álgido entre los años de 1966 y 1968. Es en este contexto que ocurre el festival de música titulado Verano del Amor, en el 67, donde miles de hippies se reunieron en San Francisco para celebrar su revolución cultural. Este término se acuñó por el periódico La Crónica de San Francisco. En dicho artículo se narran los acontecimientos ocurridos en el festival
que atrajeron a unos 100,000 jóvenes deseosos de ascenderse, sintonizar y salirse del sistema. En este festival se reunieron artistas de la talla de Janis Joplin y Peter Elvin, entre otros. El tráfico de estupefacientes como el LSD y la marihuana no se hizo esperar durante este evento. Miles de jóvenes se reunieron con un mismo propósito, el de transformar el mundo capitalista en un mundo lleno de amor y libertad. El Verano del Amor no solo fue música, sino que fue todo un evento político en contra de los valores occidentales y en contra de la guerra misma. Este evento resulta relevante en la historia norteamericana, pues es una de las primeras concentraciones de jóvenes hippies en el mundo. Además, podemos apreciar que aquí el amor libre se manifestó de forma palpable. En otras palabras, el Verano del Amor es la materialización de la filosofía antibélica hippie. Cabe mencionar que este festival fue la antesala para Woodstock en el 69, el cual fue un evento aún más grande. Impulsados por sus antecesores, los beatniks buscaron alejarse de los valores de consumo que Estados Unidos había establecido. Ellos crearon su propia filosofía y modo de vida, el cual consistía básicamente en ser libres de amar, vestir, pensar y expresarse. El punto más álgido en el movimiento hippie lo encontramos en 1967 en lo que se conoció como el Verano del Amor. No olvides darle like, suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo video. Gracias por ver.